El objetivo de esta segunda clase es presentar el problema económico e introducir todos los conceptos básicos que son necesarios para comprender una definición de economía. Así vamos a mostrar también las principales características que tienen los bienes, los recursos, las necesidades y dejar claro por qué estudiamos esta ciencia social. Los bienes satisfacen necesidades. Un bien es algo tangible, material y generalmente resiste más de un uso o también un uso posterior al momento de la compra o pago. En este caso, una mascarilla resiste solo un uso y en un tiempo determinado porque luego hay que desecharla ya que no cumple su utilidad. Los bienes, en este caso, ya después de realizada la definición, se pueden clasificar según su carácter como bienes libres y económicos. Un bien libre es aquel bien que es ilimitado en cantidad o muy abundante y no tienen dueño, no son propiedad de nadie, como por ejemplo el aire. Por otro lado, tenemos, según su carácter, los bienes que son económicos. Son escasos en cantidad en relación con los deseos que hay de estos y son apropiables, es decir, yo compro un determinado bien y estos bienes son el estudio del cual se preocupa la economía. Según su naturaleza, tenemos bienes de capital, los cuales no atienden directamente a las necesidades humanas. Podemos hablar de bienes de capital, por ejemplo, una máquina que sirve para extraer un determinado material en la minería. Un bien de consumo también se define como aquellos que se destinan a la satisfacción directa de necesidades. Un bien de consumo podría ser la fruta o un bien de consumo podría ser perfectamente bien un vestuario. Los bienes, según su naturaleza, son durables, ya que permiten un uso prolongado del bien, y no durables y se ven afectados directamente por el transcurso del tiempo. Hasta acá, la mascarilla de la foto anterior es un bien económico porque es muy escaso. Al día de hoy, sobre todo con la pandemia, es un bien de consumo porque satisface directamente una necesidad de protección y a la vez es no durable ya que se extingue después de pasado un cierto tiempo en donde ya no cumple con la función para la cual nosotros como seres humanos la estamos ocupando. Y también la última característica de la clasificación es por su función. Tenemos bienes que son intermedios, los cuales deben sufrir nuevas transformaciones antes de convertirse en bienes de consumo de capital. Y finalmente, bienes finales, porque ya han sufrido transformaciones necesarias para su uso-consumo. En este punto podemos hablar de la harina para poder hacer el pan. La harina es un bien intermedio y el pan viene siendo el bien final producto de la transformación de la harina. Existen también distintas clasificaciones de bienes a las que ya hemos visto. Según su propiedad, los bienes pueden ser públicos o privados. Según el ingreso de las personas, pueden ser bienes normales, inferiores e incluso podríamos hablar de bienes Giffen. Y también en economía estudiamos bienes que son sustitutos y bienes que son complementarios, los cuales los vamos a ver en el transcurso de este curso. Distintas clasificaciones y aprendimos cuál era su concepto. Pero los servicios, aunque también cumplen la misma función, presentan algunas diferencias. La diferencia es que el bien satisface la necesidad por sí mismo, mientras que un servicio es aquello que satisface alguna necesidad a través de alguien. Por ejemplo, el servicio de peluquería satisface una necesidad, pero a través de un peluquero o de un
estilista. Entonces, bienes y servicios tienen el mismo sentido económico, satisfacer las necesidades, pero es habitual, ¿ya?, utilizar los términos de forma conjunta y muchas veces vamos a escuchar hablar de bienes y servicios. En economía también se usa habitualmente el término de mercancías para referirse a los bienes y servicios y que se convierten en económicos al ser obtenidos a través de operaciones de compra y venta, es decir, a través de un intercambio, ya que recordemos, estos bienes ya, son económicos y por ende son escasos en el tiempo. Los recursos son los medios disponibles para producir los bienes y servicios que se utilizan para satisfacer las necesidades humanas. Con respecto a estos, podemos decir que son limitados y escasos, partiendo por el tiempo que disponemos, para el cual desde el día que nacemos empieza a correr un reloj que nos dice que nos queda cada vez menos tiempo. Los recursos básicamente tienen tres características. Son limitados en su gran mayoría en cuanto a la cantidad. Tienen múltiples aplicaciones y pueden combinarse en distintas proporciones para producir un bien en particular. Los recursos con los cuales se cuenta en una economía se pueden clasificar de tres formas. La primera es el trabajo o la mano de obra, proporcionado por los propios individuos en términos del esfuerzo físico o intelectual para producir algo. Luego se encuentra el capital, que son elementos materiales que intervienen en la elaboración de un producto. Por ejemplo, los bienes de capital como maquinarias, instalaciones, edificios, materias primas, etc. También en capital se podría incluir el dinero, pero este es más bien un medio de cambio que sirve para adquirir los demás recursos. Y finalmente tenemos la capacidad empresarial, que es una cualidad innata de aquellas personas para crear las formas e instrumentos de producir bienes y servicios. Y también la capacidad de liderazgo para motivar a los equipos de trabajo y lograr los objetivos. Otro concepto que tenemos que tener claro son las necesidades. Por sí, la necesidad es una manifestación de un deseo no satisfecho. Es la sensación de carencia, de requerir algo, unido al deseo de poner fin a esta sensación. El concepto de necesidad es bien subjetivo, ya que las necesidades tienen dos características. Son variadas en su conjunto y con el tiempo son insaciables. Insaciables no necesariamente significa que sea ilimitado el deseo de un bien en particular por un individuo. La cantidad de un bien que consume un individuo para su bienestar durante un tiempo determinado puede ser finito, pero los bienes en conjunto para los cuales las necesidades son ilimitadas, básicamente por la gran variedad de deseos que pueden sentir las personas. Entonces, a modo de conclusión, en este caso una carencia más un deseo es igual a una necesidad. Necesidad de alimentación, de vestimenta o, por ejemplo, de tener éxito. Tenemos que recordar siempre que las necesidades son múltiples, variadas y con el tiempo son insaciables. Las necesidades están dormidas o latentes y se despiertan a través del marketing, por ejemplo, a través de la publicidad, y por lo tanto no se crean. A través de la pirámide de Maslow podemos distinguir distintas necesidades. Desde abajo hacia arriba
Tenemos necesidades fisiológicas o básicas. Sin estas no se pueden satisfacer las siguientes. Luego tenemos, por ejemplo, las necesidades de seguridad. En este caso estaría la mascarilla, ¿ya? Que es la necesidad de vestirse, de seguridad, de protección, vivienda, empleo, en este caso insumos médicos. Luego vienen las necesidades sociales, este desarrollo efectivo, el aceptarse, el conocerse, el tener afecto, sentir amor, comunicación. Todo esto es eh, una nueva etapa hacia arriba de la pirámide de Maslow. Luego vienen las necesidades de autoestima, reconocimiento, confianza, respeto, éxito. Y finalmente la necesidad de autorrealización o desarrollo del potencial. Estas son necesidades ya que están en el último nivel. Por ejemplo, quien tiene un título profesional podría optar por otro título o una profundización de su disciplina a través de un doctorado. Es bien interesante analizar estas pirámides, sobre todo la pirámide de Maslow, ya que mientras no se cumpla lo que está en la base, las necesidades fisiológicas, no es posible ir avanzando en las que le siguen. Bueno, ya estamos en condiciones de analizar algunas definiciones de economía. De acuerdo a Alfred Marshall, la economía es el estudio de la humanidad en su quehacer cotidiano. De acuerdo a el economista Samuelson, la economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. Para el economista Robbins, la ciencia económica es el estudio de la conducta humana como una relación entre los fines y medios, que son escasos y susceptibles de usos alternativos. En estas tres definiciones están relacionados todos los conceptos que nosotros hemos visto. Por ejemplo, el estudio de la humanidad de las personas, ¿cierto? El estudio de las personas en su quehacer cotidiano con respecto al consumo. También dice cómo las sociedades utilizan estos recursos que son escasos para producir mercancías o bienes y servicios que son valiosos. Y Robbins dice que es una ciencia económica que estudia la conducta humana como una relación entre los fines y medios que son escasos. En este caso, los fines es lo que nosotros queremos lograr, satisfacer nuestras necesidades a través de recursos que son escasos y susceptibles de ser utilizados en distintas aplicaciones para poder llevar a cabo un bien final que sirva para poder satisfacer una determinada necesidad. Ahora vamos a hacer una definición con todo lo que nosotros hemos visto y quedaría de la siguiente forma. La economía es una ciencia social que estudia cómo las personas, tanto a nivel individual como en forma colectiva, toman decisiones respecto de la producción y el consumo de bienes y servicios y cómo se enfrenta el problema de la escasez, donde hay que establecer prioridades en términos del uso de los recursos disponibles que son escasos. Ahí tendríamos, por ejemplo, otra definición que podría servir de acuerdo a lo que hemos visto hasta este momento. Continuamos. Bueno, de estas definiciones más la que nosotros vimos, podemos decir que efectivamente la economía es una ciencia social, ya que estudia el comportamiento humano y cómo afecta a la sociedad en su conjunto. También estudia la utilización de recursos disponibles, que siempre son escasos en relación a las necesidades y deseos humanos, crecientes e ilimitados.
Y también estudia comportamiento en condiciones de escasez, lo cual implica un estudio de cómo se toman las decisiones económicas. Que la economía sea una ciencia es por distintos motivos. Primero, usa el método científico. Acá hay que observar la realidad. De esta observación se coleccionan y se toman los hechos y datos más relevantes, con lo cual se puede formular una hipótesis. Esta es una suposición básica de algo posible o imposible. Las hipótesis se someten luego a una experimentación, investigación y análisis, de manera de aprobarlas o refutarlas. Y luego se establecen teorías, que son conjuntos de principios especulativos de aplicación generalizada. Dicho de otra forma, el economista observa la realidad, hace una abstracción y simplificación de ella y formula sus teorías. Bueno, ¿por qué es una ciencia y qué tipo de ciencia? Ya dijimos que era una ciencia porque trabajaba con el método científico, pero la economía, al trabajar principalmente con problemas del hombre y cómo ellos tratan de resolverlos actuando en sociedad, es una ciencia social. El problema económico en sí surge del problema de la escasez, porque el hombre debe producir todo lo que desea consumir y para lo cual requiere de recursos productivos llamados factores de producción o insumos. Por otro lado, la característica principal de estos recursos es que son limitados en relación a las necesidades humanas, que son infinitas, ilimitadas y crecientes. Entonces, frente a esta disyuntiva y dilema, encontramos que el problema de la escasez da origen al problema económico. Y esto es por qué nosotros estudiamos esta hermosa profesión y también por qué estudiamos economía. Existe una condición que es la condición ceteris paribus, o todo lo demás permanece constante. Cuando se estudia, por ejemplo, la cantidad de un bien que un individuo está dispuesto a consumir, es fácil observar que son muy variados los factores de los que depende. Por ejemplo, el precio del bien en cuestión, el de los otros bienes relacionados, el ingreso del consumidor, etc. Y como es imposible considerar todos al mismo tiempo, se suele simplificar diciendo que su consumo depende del precio del bien en cuestión, ceteris paribus. Esto es, manteniendo constantes los demás factores. Y así podemos concluir y razonar con respecto a que la cantidad demandada de un bien depende solo del precio del bien en cuestión, ceteris paribus. Este concepto lo vamos a seguir utilizando en las clases posteriores y también les va a acompañar durante toda su vida como ingenieros comerciales.